Bueno, pues buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta charla de interacción fármaco-receptor. Vamos a estar hablando algunas de los principios de funcionamiento de los fármacos. En general, este es el primer tema de farmacología. Aprovecho haciendo un paréntesis para invitarlos a que se inscriban en el mes de septiembre. Caninvet va a lanzar su curso de farmacología, entonces para que estén pendientes. Cualquier duda o comentario pueden dejarlo en la descripción de esta sesión. Bueno, pues en esta charla vamos a hablar de temas importantes que tienen que ver con la interacción del fármaco receptor. Vamos a estar hablando de la química y la conformación de los fármacos y sus receptores. Vamos a estar profundizando un poco en los determinantes moleculares y celulares de la selectividad del fármaco. Vamos a acercarnos un poco a los tipos principales de receptores de fármacos. Vamos a revisar cómo es que se procesan las señales que se generan de la interacción fármaco-receptor. Vamos a revisar también la regulación celular de las interacciones fármaco-receptor y bueno, pues finalmente vamos a hablar un poco de aquellos fármacos que no se ajustan al modelo fármaco-receptor. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Esta charla se origina a partir de unas interrogantes que nos hacían llegar unas chicas que toman curso de fisiología con nosotros. Y bueno, pues nos preguntaban por qué es que un fármaco afecta la función cardíaca y otro altera el transporte de iones que son específicos al riñón. ¿Por qué es que los antibióticos son efectivos para matar las bacterias, pero no dañan a los pacientes? Todas estas preguntas tienen respuesta una vez que nosotros examinamos la interacción que existe entre un fármaco y su blanco molecular específico, o bueno, su receptor. Después de que nosotros conocemos este punto, bueno, pues es necesario considerar este efecto en un contexto fisiológico mucho más amplio. Los detalles moleculares de las interacciones fármaco-receptor van a ser enfatizadas hoy y la variedad de receptores así como sus mecanismos moleculares. Aunque en teoría los fármacos pueden unirse a casi cualquier blanco tridimensional, la mayoría de estos fármacos logra sus efectos que nosotros comprendemos como terapéuticos o sus efectos deseados al interactuar en forma selectiva con moléculas que son blanco o sus receptores que bueno pues juegan un papel importante tanto en la fisiología como en la fisiopatología. En muchos de estos casos, la selectividad del fármaco que se une al receptor también va a determinar los efectos secundarios adversos que va a tener este fármaco. En general, los fármacos son moléculas que van a interactuar con los componentes moleculares específicos de un organismo para causar en él cambios bioquímicos y fisiológicos. Los receptores de los fármacos van a ser macromoléculas que al unirse con un fármaco van a estar desencadenando estos cambios. En lo que corresponde a química y conformación de fármacos y sus receptores, hay que tener presente que la estructura y las propiedades químicas de estas moléculas van a estar permitiendo entender por qué un fármaco se une a un receptor en particular. Vamos a analizar los factores decisivos básicos de la estructura del receptor y la química de la unión entre este y el fármaco. Dado que muchos receptores de fármacos en los organismos vivos son proteínas, es útil revisar los 4 niveles principales de las estructuras proteicas. En el nivel más bajo de las proteínas, estos son largas cadenas de aminoácidos cuyas secuencias van a estar determinadas por las secuencias de ADN que codifican las proteínas. La secuencia de aminoácidos de una proteína se denomina estructura primaria. Una vez que la cadena de aminoácidos largas se sintetizó en un ribosoma, los aminoácidos comienzan a interactuar con aminoácidos cercanos en la cadena polipéptida. Estas interacciones, que suelen estar mediadas por un enlace de hidrógeno, pues dan origen a una estructura secundaria de la proteína, integrando conformaciones bien definidas como lo puede ser la hélice alfa, la hoja plegada beta y el barril beta. Debido a esta forma tan bien organizada, estas estructuras a menudo se comprimen con fuerza unas con otras y generan una nueva forma en la proteína.
La estructura terciaria se debe a la interacción de los aminoácidos más distantes entre sí a lo largo de una sola cadena. Por último, los polipéptidos pueden oligomerizarse para formar estructuras más complejas. La conformación debida a la interacción de los polipéptidos separados pues se denomina estructura cuaternaria. El sitio de recepción al que se une el fármaco le vamos a estar llamando sitio de enlace. La estructura tridimensional, la forma y la reactividad del sitio y la estructura, forma y reactividad del fármaco determinarán la orientación del fármaco respecto al receptor y controlarán la fuerza con la que estas moléculas van a unirse. La unión fármaco-receptor se debe a múltiples interacciones químicas entre ambas moléculas, algunas de las cuales son bastante débiles, como lo van a ser los enlaces de Van der Waals, y otras son muy fuertes, como lo es el enlace covalente. La suma total de estas interacciones va a estar proporcionando la especificidad de toda la interacción fármaco-receptor. La preferencia de una interacción fármaco-receptor la vamos a conocer como afinidad del fármaco por su sitio de enlace en el receptor. Hablando propiamente de la unión que se va a dar entre el fármaco y su receptor, tenemos a las fuerzas de Van der Waals, que, bueno, pues estas van a estar debidas a la polaridad inducida en una molécula por el cambio de la densidad de su electrón en respuesta a la cercanía de otra molécula, originando una fuerza de atracción débil para los fármacos y sus receptores. También existen los enlaces de hidrógeno que, bueno, pues tienen una fuerza sustancial y suelen ser importantes para la unión entre el fármaco y su receptor. Este tipo de enlace está mediado por la interacción entre átomos de hidrógeno que son de polarización positiva, que están unidos mediante covalencia a más átomos electronegativos como el nitrógeno o el oxígeno, y átomos de polarización negativa como el oxígeno, el nitrógeno o el azufre, que van a estar unidos mediante covalencia a átomos menos electronegativos como el carbón o el hidrógeno. También están las interacciones iónicas, que estas ocurren entre átomos de cargas opuestas. Son más fuertes que los enlaces de hidrógeno, pero son menos fuertes que los enlaces covalentes. Finalmente, el enlace covalente se genera gracias a un par de electrones compartidos entre dos átomos de distintas moléculas. Las interacciones covalentes son tan fuertes que en muchos casos pues son irreversibles. El efecto hidrófobo es un mecanismo por el cual las propiedades únicas del agua, como disolvente omnipresente, ocasionan que se mejore la interacción de una molécula hidrófoba con un sitio de enlace hidrófobo. La unión fármaco-receptor rara vez es producto de un solo tipo de interacción, más bien es una combinación de todas las interacciones que da a fármacos y receptores la fuerza necesaria para formar un complejo estable. En general, múltiples fuerzas débiles participan en la mayoría de las interacciones fármaco-receptor. Aunque raras, las interacciones covalentes entre un fármaco y su receptor son un caso especial, ya que la formación de un vínculo covalente a menudo es en esencia irreversible, y en tales casos fármaco y receptor forman un complejo inactivo. Para inactivarse, la célula debe sintetizar una nueva molécula receptora que reemplace a la proteína inactiva, y la molécula del fármaco, que es también parte del complejo inactivo, casi nunca está disponible para inhibir a otras moléculas del receptor. Los fármacos que modifican sus receptores blanco, a menudo enzimas, a través de este mecanismo se les denomina sustratos suicidas. Por ejemplo, el ácido acetil salicílico, bueno, pues en el acetil acetila en forma irreversible las ciclooxigenasas para reducir la producción de prostaglandinas, es decir, modulando y controlando así el efecto inflamatorio, y trombohexanos que alteran el efecto antiplaquetario. La estructura molecular de un fármaco dicta las propiedades físicas y químicas que van a estar contribuyendo a su unión específica con el receptor. Los factores importantes van a incluir la hidrofilia, el estado de ionización, la conformación, la estereoquímica de la molécula del fármaco. Todos estos factores se van a estar combinando pues para determinar qué tan complementarios son el fármaco y su sitio de enlace.
Bueno, cuando hablamos del impacto que tiene la unión del fármaco con el receptor, nos podemos cuestionar cómo es que se produce la unión de un fármaco y este genera cambios bioquímicos o fisiológicos en el organismo. Cuando hablamos de receptores con actividad enzimática, el sitio de enlace del fármaco a menudo es el sitio activo, donde se cataliza la transformación enzimática y esta actividad catalítica de la enzima es inhibida por fármacos que previenen la unión del sustrato al sitio o que lo modifican en forma covalente. En los casos en que el sitio de enlace no es el sitio activo de la enzima, los fármacos pueden causar un cambio al evitar la unión de ligandos endógenos a las cavidades de unión al receptor. En muchas interacciones, la unión del fármaco a su receptor ocasiona un cambio en la conformación del receptor, alterando la forma de este para afectar su función, incluido el mejoramiento de la afinidad del fármaco por el receptor. A menudo, dicha interacción se denomina ajuste inducido, porque la conformación del receptor cambia para mejorar la calidad de la interacción que va a haber en esa unión. Este principio de ajuste inducido nos hace pensar que la unión fármaco-receptor puede tener profundos efectos en la conformación del propio receptor. El cambio en la forma inducido por el fármaco a veces es idéntico al causado por la unión de un ligando endógeno. En lo que respecta a los efectos de la membrana en las interacciones fármaco-receptor, bueno, pues tenemos que la estructura del receptor también determina dónde se ubica la proteína en relación con límites celulares como la membrana plasmática. Las proteínas que tienen grandes dominios hidrófobos son capaces de residir en la membrana plasmática debido al alto contenido lipídico que tiene la membrana. Muchos receptores que abarcan la membrana plasmática tienen dominios lipófilos que se localizan en la membrana y dominios hidrófilos que residen en los espacios intra y extracelulares. Otros receptores de fármacos, incluso varios reguladores de transcripción, que también se les conoce como factores de transcripción, solo tienen dominios hidrófobos y residen en el citoplasma, en el núcleo o en ambos. Así como la estructura del receptor determina su ubicación en relación con la membrana plasmática, la estructura de un fármaco afecta su capacidad para acceder al receptor. Tanto la estructura del fármaco como la del receptor, las fuerzas químicas que van a influir en la interacción, la solubilidad del fármaco en el agua y en la membrana plasmática, así como la función del receptor en su ambiente celular, van a conferir una especificidad sustancial a las interacciones entre los fármacos y sus receptores. La especificidad de la unión fármaco-receptor va a sugerir que, armado con el conocimiento de la estructura de un receptor, en teoría se puede diseñar un fármaco que interrumpa o bien mejore su actividad. Este proceso es conocido comúnmente como diseño racional de fármacos, que lo veremos en un curso más adelante y que se estará abordando en nuestro curso de farmacología. Existen determinantes moleculares y celulares de la selectividad del fármaco. La selectividad de la acción del fármaco va a estar mediada por al menos dos clases de mecanismos. La primera va a ser la especificidad del tipo de célula de los subtipos del receptor y la especificidad del tipo de célula de acoplamiento receptor-efector. En general, mientras más restringida sea la distribución del tipo de célula del receptor blanco de un fármaco particular, más selectivo debe ser este. Cuando hablamos de tipos principales de interacciones entre fármacos y receptores, pues la mayoría de las interacciones fármaco-receptor se pueden dividir en 6 grandes grupos, 4 de los cuales podemos ver en esta imagen. Los fármacos pueden unirse a través de canales iónicos que abarcan la membrana plasmática, causando una alteración en la conductancia del canal. Los receptores hepatélicos que abarcan las membranas plasmáticas están acoplados de modo funcional con proteínas G intracelulares. Los fármacos pueden influenciar las acciones de estos receptores al unirse con la superficie extracelular o región transmembrana del receptor. Los fármacos, asimismo, pueden unirse con el dominio extracelular del receptor transmembrana y causar un cambio en la señalización dentro de la célula al activar o inhibir el dominio enzimático intracelular de la misma molécula receptora. Los fármacos pueden difundirse también a través de la membrana plasmática y unirse con receptores citoplasmáticos o nucleares. A menudo esta es la vía más utilizada por los fármacos lipófilos, es decir, por aquellos fármacos que se unen con receptores de hormonas esteroideas.
Además, los fármacos pueden unirse con enzimas y otros sitios blanco en el espacio extracelular y a los receptores de adhesión de la superficie celular sin necesidad de atravesar la membrana plasmática. Todos hemos oído hablar acerca de los efectos agonistas de los fármacos. Los agonistas van a ser moléculas que al unirse a sus blancos van a causar un cambio en la actividad de dichos blancos, es decir, de dichas células de acción. Los agonistas complejos se unen y activan sus blancos en el mayor grado posible. Por ejemplo, la acetilcolina se une con el receptor acetilcolina nicotínico e induce un cambio conformacional en el canal iónico asociado con el receptor desde un estado no conductor a uno completamente conductor. Podemos hablar también de agonistas parciales, creo que todos los hemos escuchado. Estos producen una respuesta submáxima al unirse con sus células blanco. Los agonistas inversos causan que los blancos muy activos se vuelvan inactivos. Y los antagonistas inhiben la capacidad de sus blancos para ser activados o inactivados por agonistas fisiológicos o farmacológicos. Es importante tener en cuenta que los fármacos que bloquean de manera directa el sitio de enlace de un agonista fisiológico se les llama antagonistas competitivos. Los que se unen a otros sitios del blanco molecular y por tanto evitan el cambio conformacional que se requiere para la activación o inactivación del receptor pueden ser agonistas no competitivos. Aunque el mecanismo de cada interacción fármaco-receptor se detalla en las próximas sesiones que van a estar presentes en el curso de farmacología que ofrece CanInvet, va a ser muy útil que consideren estos distintos efectos farmacodinámicos que van a estarse produciendo a nivel estructural en las células. Las funciones de los canales iónicos son diversas. Van a estar incluidas las fundamentales, como lo es la neurotransmisión, la conducción cardíaca, la contracción muscular y la secreción. Debido a esto, los fármacos que contienen como blanco a los canales iónicos pueden tener un impacto sustancial en las principales funciones del organismo. Se utilizan tres mecanismos principales para regular la actividad de los canales iónicos transmembrana. En algunos, la conductancia se va a controlar mediante ligandos que se unen al canal. En otros, la conductancia va a estar regulada por cambios en el voltaje a través de la membrana plasmática. Y aún en otros, la conductancia es controlada por ligandos que se unen a los receptores de la membrana plasmática ligados al canal en alguna forma. El primer grupo de canales se le va a estar denominando dependiente del ligando. Al segundo, el activado por voltaje. Y al tercero, el regulado por el segundo mensajero. La mayoría de los canales iónicos van a compartir cierta similitud estructural, sin importar la selectividad iónica, la magnitud de su conductancia o sus mecanismos de activación, es decir, de apertura o de inactivación. Los canales iónicos hay que tener en cuenta que son macromoléculas formadoras de poros, que consisten en una o más subunidades proteicas que van a atravesar la membrana plasmática. El dominio ligado al ligando puede ser extracelular, dentro del canal o intracelular, mientras que el dominio que interactúa con otros receptores o moduladores casi siempre es intracelular. En estado libre, sin ligando, del sitio del receptor del canal, es ocluido por cadenas de aminoácidos laterales y no permite el paso de los iones. La unión de dos moléculas de acetilcolina al receptor induce un cambio conformacional que abre el canal y permite la conductancia iónica. Aunque el receptor nicotínico de la acetilcolina parece asumir solo dos estados, abierto o cerrado, muchos canales iónicos asumen otros estados. Algunos son capaces de volverse resistentes o inactivos. En este estado, la permeabilidad del canal no puede alterarse por cierto periodo conocido como periodo de resistencia del canal. El canal de sodio activado por voltaje pasa por un ciclo de activación, apertura del canal, cierre del canal e inactivación. Durante el periodo de inactivación, es decir, de resistencia, el canal no puede reactivarse por algunos milisegundos, incluso si el potencial de membrana regresa a un voltaje que suele estimular la apertura del canal.
Existe una unión estado-dependiente que es importante en el mecanismo de acción de algunos anestésicos locales y antiarrítmicos. Dos clases importantes de fármacos van a actuar al alterar la conductancia de canales iónicos, que son los anestésicos locales y las benzodiazepinas. Los anestésicos locales van a bloquear la conductancia de los iones de sodio a través de sus canales activados por voltaje en neuronas que transmiten información del dolor desde la periferia al sistema nervioso central, lo que evita el potencial de acción de propagación y de este modo, pues se previene la percepción del dolor o la nocicepción. Por otro lado, las benzodiazepinas también actúan sobre el sistema nervioso, pero con un mecanismo distinto. Las benzodiazepinas inhiben la neurotransmisión en el sistema nervioso central al potenciar la capacidad del neurotransmisor ácido gamma aminobutírico o receptor GABA para aumentar la conductancia de iones de cloro a través de membranas neuronales, lo que aleja todavía más el potencial de la membrana de su umbral de activación. Existen receptores transmembrana que van a estar acoplados a la proteína G. Los receptores acoplados a la proteína G están expuestos en la superficie extracelular de la membrana plasmática, atraviesan la membrana y poseen regiones intracelulares que activan una clase única de moléculas señalizadoras denominadas proteínas G. Los mecanismos señalizadores de la proteína G acoplada intervienen en muchos procesos importantes como lo es la visión, el olfato y la neurotransmisión. Los receptores acoplados a la proteína G van a tener 7 regiones transmembrana dentro de una sola cadena de polipéptidos. Cada una de estas regiones consiste en una sola hélice alfa que está dispuesta en un diseño estructural característico similar en todos los receptores de su tipo. Un rol principal de las proteínas G va a ser activar la producción de segundos mensajeros, es decir, moléculas señalizadoras que expresan la entrada provista por el primer mensajero, por lo regular un ligando endógeno o un fármaco exógeno, a los efectores citoplasmáticos. La activación de la ciclasa, como lo es el caso de la adenilciclasa, que cataliza la producción del segundo mensajero monofosfato de adenosina 3'5' cíclica o AMPC, y la guanilciclasa, que cataliza la producción de monofosfato de guanosina 3'5' cíclico o GMPC, constituye la vía ligada a las proteínas G más común. Además, las proteínas G pueden activar a la enzima fosfolipasa C o PLC, que, entre otras funciones, juega un papel clave en la regulación de la concentración de calcio intracelular. Una clase importante en la familia de receptores acoplados a la proteína G es el grupo de receptores adrenérgicos beta. Los más estudiados son beta 1, beta 2 y beta 3. Los receptores beta 1 juegan un papel en el control del ritmo cardíaco. Los receptores beta 2 están involucrados en la relajación del músculo liso. Y los receptores beta 3 van a actuar en la movilización de energía por las células adiposas. Cada uno de estos receptores es estimulado por la unión con catecolaminas endógenas como la epinefrina y la norepinefrina al dominio extracelular del receptor. La unión con epinefrina induce un cambio conformacional en el receptor y por tanto activa proteínas G asociadas con el dominio citoplasmático del receptor. La forma activada unida a GTP de la proteína G activa la adenilciclasa, lo que ocasiona un aumento en los niveles intracelulares de AMPC y sus efectos citoplasmáticos que van a ser subsecuentes. Existen principales tipos de receptores transmembrana con dominios enzimáticos vinculados. Vamos a estar viendo 5 categorías principales de receptores transmembrana con dominios enzimáticos vinculados. El más grande está compuesto por receptores tirosina sinasas. Después de la activación inducida por ligando, estos receptores dimerizan y transfosforilan residuos de tirosina en el receptor y a menudo de proteínas citosólicas blanco. Ejemplo de receptores tirosina sinasas incluye el de la insulina y de algunos factores de crecimiento. Algunos receptores pueden actuar como tirosina fosfatasas. Estos van a estar desfosforilando residuos de tirosina, ya sea en otros receptores transmembrana o en proteínas citosólicas. Muchas de estas células del sistema inmunitario tienen receptores tirosinas fosfatasas.
Algunos receptores asociados a la tirosina sinasa carecen de un dominio enzimático definido, pero al unirse a un ligando al receptor se desencadena la activación de la proteína 1 asociada con el receptor tirosina sinasas no receptoras, que después fosforila residuos de tirosina en ciertas proteínas citosólicas. El receptor serina-treonina sinasas fosforila residuos de serina y treonina en ciertas proteínas citosólicas blanco. Los miembros de la superfamilia de receptores TGF-beta están en la categoría, o bueno, están dentro de esta categoría. El receptor guanilato ciclasa contiene un dominio citosólico que cataliza la formación de GMPC a partir del GTP, el receptor para el péptido natriurético tipo B. Es uno de los receptores guanilato ciclasa que ha sido ya bastante caracterizado. Cuando de receptores intracelulares hablamos, es importante tener presente que la membrana plasmática provee una barrera única para los fármacos con receptores intracelulares. Muchos de esos fármacos son pequeños o lipófilos y por tanto capaces de cruzar la membrana por difusión. Otros requieren transportadores proteicos especializados para facilitar la difusión o activar el transporte al interior de la célula. Existen enzimas intracelulares y moléculas de transducción de señales. Las enzimas son blancos intracelulares comunes en los fármacos. Muchos de ellos, que tienen como blanco enzimas intracelulares, ejercen su efecto al alterar la producción enzimática de moléculas señalizantes o metabólicas críticas. La reductasa epóxida de vitamina K, una enzima citosólica involucrada en la modificación posttransduccional de los residuos de glutamato en ciertos factores de coagulación, es el blanco del anticoagulante warfarina. La enzima limitante de paso en la síntesis del colesterol es el blanco de la atorvastatina. Y otras estatinas reductoras de lípidos. Muchos inhibidores de moléculas de transducción de señales citosólicas están aprobados o en desarrollo. Muchas otras sinasas intracelulares tienen funciones importantes en el crecimiento y diferenciación celular. No sorprende que las mutaciones de ganancias de función en estas proteínas puedan conducir a un crecimiento celular descontrolado o lo que comúnmente conocemos como cáncer. Es importante mencionar que en el caso de la leucemia mieloide crónica está asociada con el cromosoma Filadelfia, que se debe a una translocación recíproca entre el brazo largo de los cromosomas 9 y 22. El cromosoma mutante codifica para que una tirosina sinasa constitutivamente activa, denominada como proteína BCR-ABL, debido a sus abreviaturas en inglés para Break Pointer Cluster Region y Abelson, respectivamente, las dos regiones cromosómicas que sufren la translocación tan frecuente en esta forma de leucemia que está principalmente presente en humanos. Existen factores de transcripción que, pues estos factores van a ser reguladores de la transcripción. Van a estar los receptores intracelulares blancos de los fármacos lipófilos. El ADN codifica todas las proteínas que hay en el organismo vivo. La transcripción de ADN a ARN y la traducción de ARN a proteína está controlada por un grupo variado de moléculas. La transcripción de muchos genes está regulada en parte por la interacción entre moléculas señalizadoras liposolubles y factores reguladores de la transcripción. Dado el papel fundamental del control de la transcripción en los procesos biológicos, los reguladores de la transcripción, llamados comúnmente factores de transcripción, son el blanco de algunos fármacos importantes. Las hormonas esteroideas son una clase de fármacos lipófilos que se difunden con rapidez a través de la membrana plasmática y que actúan al unirse a los factores de transcripción en el citoplasma o en el núcleo. Aquí aprovecho para hacerles una invitación a nuestro curso que estamos ofertando en CanInVet de genética. Bueno, pues también existen proteínas estructurales que, pues son otra clase importante de blancos intracelulares de los fármacos. Por ejemplo, los alcaloides se unen a los monómeros de tubulina y evitan la polimerización de esta molécula en microtúbulos. La inhibición de la formación de microtúbulos detiene a las células afectadas en la metafase, por lo que dichos alcaloides son útiles fármacos neoplásicos.
Los ácidos nucleicos son un cuarto subgrupo de blancos de los fármacos intracelulares. Algunos fármacos de pequeñas moléculas se unen de forma directa al ARN o a los ribosomas. Estos incluyen importantes antibióticos como lo es la doxiciclina o la acitromicina, que bloquean la transducción en microorganismos blanco. Existen también blancos extracelulares. Muchos receptores de fármacos importantes son enzimas con sitios activos ubicados fuera de la membrana plasmática. El ambiente extracelular consiste en millares de proteínas y moléculas señalizadoras. Muchas de estas proteínas tienen una función estructural y otras comunican información entre las células. Las enzimas que modifican las moléculas que van a estar mediando estas importantes señales pueden influenciar procesos fisiológicos como una vasoconstricción o una neurotransmisión. Un ejemplo de esto es la acetilcolinesterasa, que degrada la acetilcolina después de que este neurotransmisor es liberado por las neuronas colinérgicas. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa mejoran la transmisión en las sinapsis colinérgicas al evitar la degradación de la neurotransmisión en los sitios de acción. Algunos blancos extracelulares no son enzimas. Por ejemplo, existen proteínas, incluidos los anticuerpos monoclonales, que se usan para apuntar a citocinas solubles y bloquearlas para que no interactúen con sus receptores endógenos. Un grupo de tales fármacos es el agente antifactor de necrosis tumoral alfa y otros que pueden utilizarse para tratar enfermedades autoinmunes. Existen también receptores de adhesión a la superficie celular. Las células a menudo interactúan en forma directa con otras células para poder llevar a cabo sus funciones específicas y compartir información. La formación de tejidos y la migración de células inmunitarias a un sitio de inflamación son ejemplos claros de procesos fisiológicos que requieren interacciones adhesivas entre las células. La región de contacto entre dos células se denomina adhesión, y las interacciones adhesivas entre células están mediadas por pares de receptores de adhesión en la superficie de las células individuales. Los receptores de adhesión también median la adhesión de las células a la matriz extracelular. Varios receptores de adhesión involucrados en la respuesta inflamatoria son blancos atractivos para los inhibidores selectivos. Los inhibidores de una clase específica de receptores de adhesión, conocidos como integrinas, han entrado en la clínica en los años recientes y se usan en el tratamiento de un amplio rango de padecimientos como puede ser trombosis, enfermedad inflamatoria del intestino o esclerosis múltiple en humanos. Muchas células en el cuerpo están inundadas continuamente con la entrada de múltiples señales, algunas estimulantes y otras inhibitorias. Las proteínas G y otros segundos mensajeros son los que proveen importantes puntos de integración. Como ya lo mencioné, en realidad se han identificado pocos segundos mensajeros y no es muy probable que queden algunos por descubrir. Los segundos mensajeros son un atractivo mecanismo candidato a proveer a las células un grupo de puntos en común sobre las cuales puedan converger numerosos estímulos externos para generar un efecto celular coordinado. Dado que la magnitud de la respuesta celular a menudo es mucho mayor que la magnitud del estímulo que causó la respuesta, las células parecen tener la capacidad de amplificar los efectos de la unión con el receptor. En el caso de las proteínas G, forman un ejemplo excelente de amplificación de señales. La unión del ligando a un receptor acoplado a proteína G activa una sola molécula de proteína G que puede unirse y activar muchas moléculas efectoras, como la adenililciclasa, la cual entonces, puede generar un número todavía más grande de moléculas de segundo mensajero. En lo que corresponde a la regulación celular de las interacciones fármaco-receptor, tenemos que la activación o inhibición de un receptor inducido por un fármaco suele tener un impacto duradero en la capacidad de respuesta subsecuente de este receptor a la unión con los fármacos. Los mecanismos que van a estar mediando tales efectos son importantes porque evitan la sobreestimulación que puede llevar a daño celular o a afectar de modo adverso a todo el organismo. Muchos fármacos exhiben efectos que disminuyen con el tiempo. A este fenómeno se le llama taquifilaxia. En términos farmacológicos, el receptor y la célula se desensibilizan a la acción del fármaco.
Los mecanismos de desensibilización pueden dividirse en dos tipos: homólogos, donde los efectos de los antagonistas disminuyen en un solo tipo de receptor, y heterólogos, donde los efectos de los agonistas de dos o más tipos de receptores disminuyen en forma coordinada. Muchos receptores exhiben desensibilización. Tal es el caso de la respuesta celular a la repetida estimulación de los receptores adrenérgicos beta por la epinefrina, que disminuye poco a poco conforme va pasando el tiempo. Otro mecanismo que puede afectar la respuesta celular causada por la unión fármaco-receptor es la resistencia. Los receptores que asumen un estado resistente después de la activación requieren cierto tiempo antes de poder ser estimulados de nuevo. Como se mencionó antes, los canales de sodio activados por voltaje que van a estar mediando la activación del potencial de acción neuronal están sujetos a periodos de resistencia. Después de la apertura del canal inducida por la despolarización de la membrana, el canal de sodio activado por voltaje se cierra de modo espontáneo y no puede reabrirse por un tiempo. A este tiempo se le llama periodo de resistencia. Esta propiedad inherente del canal determina la tasa máxima en la que las neuronas pueden ser estimuladas y transmitir la información. El efecto de la unión fármaco-receptor también puede influenciarse por cambios inducidos por el fármaco en el número de receptores sobre o en la célula. Y bueno, pues se le llama descenso regulado al fenómeno donde la estimulación prolongada del receptor por el ligando induce a la célula a endocitosarse y secuestrar receptores en vesículas endocíticas. Este secuestro previene que los receptores entren en contacto con los ligandos, lo que ocasiona desensibilización celular. Cuando el estímulo que causó el secuestro de los receptores cede, estos pueden reciclarse a la superficie celular y vuelven a ser funcionales. También hemos dicho que existen fármacos que no se ajustan al modelo fármaco-receptor. Si bien la mayoría de los fármacos van a estar interactuando con uno de los tipos básicos de receptor que ya hemos visto, existen algunos fármacos que no van a estar actuando sobre receptores. Tal es el caso de los diuréticos osmóticos y los antiácidos. Los diuréticos controlan el equilibrio que va a haber de fluidos en el organismo al alterar las tasas relativas de absorción y secreción de agua y de iones en el riñón. Muchos de estos fármacos actúan sobre los canales iónicos. Sin embargo, una clase de diuréticos altera el balance de agua y iones, no al unirse a los canales iónicos o receptores acoplados a la proteína G, sino al cambiar de forma directa la osmolaridad de la nefrona. Otra clase de fármacos que no se ajusta al modelo fármaco-receptor son los antiácidos, ya que estos se usan para tratar enfermedades en tracto digestivo. A diferencia de los agentes antiulcerosos que se unen a receptores involucrados en la generación fisiológica del ácido gástrico, los antiácidos actúan de manera no específica al amortiguar o neutralizar químicamente el ácido estomacal. Y bueno, pues hasta aquí nuestra charla de interacción fármaco-receptor. Nuevamente les recuerdo que Canimbet en el mes de septiembre va a estar ofertando el curso de farmacología para que estén pendientes, vayan reservando. Y bueno, pues ya creo que les di el primer acercamiento, espero les sea útil esta charla y pues esperamos verlos en nuestro curso de farmacología. Muchísimas gracias por su tiempo.